Este gobierno recibió una deuda de 800 billones de pesos. Sí era alta, pero la ha incrementado a 1.200 billones. O sea, el 50% la ha incrementado y sigue echándole la culpa al gobierno anterior, pero es más fácil despertar indignación en la gente, es más fácil engañarla. Por esa división, silenciosamente, el Valle está perdiendo peso a nivel nacional. Un tema que para mí es el problema económico más grande que tiene Colombia. El 1 de septiembre tomó Aerocivil el aeropuerto. Nos engañaron 4 veces. Primero, este gobierno va a pasar a la historia como el que peor ha administrado todas las entidades de gobierno. Y Bueno, saludemos entonces ahora sí formalmente al querido Edwin Maldonado. Mi querido doctor Edwin Maldonado, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estáis? Muy buenos días a todos, compañeros, a los que están también conectados virtualmente, a todos los oyentes y televidentes. Un gusto estar de nuevo acá. Bueno, estamos analizando si es un berrinche, si es, Paloma lo describe como una tiranía, el tema de que el ministro de Hacienda, hoy por hoy, Germán Ávila, se pare de la mesa y de la junta directiva. Y es diferente cuando usted hace un berrinche en su casa con su señora a cuando lo hace en el emisor, donde tú eres pieza fundamental según la ley de la junta directiva. Mejor dicho, eso queda flojo. No pueden ni subir las tasas de interés, pero tampoco las pueden bajar sin el que preside esa junta directiva, que es el ministro de Hacienda. Es una irresponsabilidad, es una responsabilidad por el contrario. Como lo califica el doctor Norberto, es que el pueblo se mamó de todos estos bellacos y estamos haciendo las cosas de manera diferente. ¿Usted qué le gustaba el tema económico y gremial? ¿Cómo ves esta situación? No, pues, como usted lo dijo ahorita, estamos perdiendo la capacidad de asombro y en este gobierno, en cuanto al ataque a las instituciones, ya como que no nos asombramos, ¿cierto? Porque ataca a todas las instituciones porque no hacen lo que quiere. Eso lo hace este gobierno. Y realmente sí es una pataleta. O sea, la gente tiene que entender que el Banco de la República es una institución independiente, incluso por constitución, no lo puede cambiar nadie fácilmente, y tiene una única función, que es velar por controlar la tasa de interés, porque ese es el impuesto más alto para la gente de a pie, para todos los ciudadanos, y está claro, cuando uno mira las cifras, que la inflación viene repuntando, que la expectativa a futuro es grave, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo, el déficit fiscal de este gobierno que se ha endeudado a tasas de interés súper altas. Es como pasar de un crédito normal al gota a gota, porque antes se endeudaba el país al 6%, ahora está alrededor del 13-14% y se ha endeudado bastante. Este gobierno recibió una deuda de 800 billones de pesos. Sí era alta, pero la ha incrementado a 1.200 billones. O sea, el 50% lo ha incrementado y sigue echándole la culpa al gobierno anterior. Entonces, todo esto hace que el Banco de la República se vea obligado a mantener tasas altas, incluso a subirlas. Es un tema económico porque esa es la única función que tiene el Banco de la República. Y entonces, este gobierno pues quiere pasar por encima de todas las instituciones. Ahora está diciendo que el ministro que no va a volver a la Junta. Yo creo que ahí Juan Martínez podía hacer una demanda por desacato o alguna cosa, porque por constitución le toca ir al ministro y tiene que aceptar lo que dice la Junta, y en la que, por cierto, hay 4 miembros que fueron nombrados por este gobierno. De los 7 que tiene, solo que sobre todo una, que es Acosta, pues ha sido responsable y ha tomado decisiones basadas en evidencia, en datos, en conocimiento. Entonces, yo creo que incluso a muchos analistas pensaban que debía subirla más, porque realmente las expectativas de inflación en este momento están críticas con todo lo que está pasando. Y yo creo que este gobierno pues ya no asombra en cuanto a los ataques a las instituciones. Eso es lo normal. Y es una de las razones por las que yo creo que nos debería preocupar que llegara Cepeda. Imagínate tener el control total del Banco de la República. ¿Ustedes se acuerdan cuando en pandemia Cepeda, Petro, toda la izquierda propuso que el gobierno imprimiera, que también imprimiera para pagar lo del acuerdo de paz, para pagar a la gente? Entonces, ¿se imaginan las locuras que harían si tuvieran el control total del Banco de la República? Telvina, son temas muy técnicos que en medio de todo a los que le tenemos que hablar es a la ciudadanía, los que tienen que entender, y muchas veces muchos sectores se aprovechan de eso, porque de pronto en medio del desconocimiento le están creando un relato
un relato donde como lo decía ahorita Juan Martín, de pronto ese rechazo que tiene el colombiano de a pie por los bancos, se crea un discurso en contra del estado financiero, del sector, del sistema bancario y financiero, y se está hablando de que se está protegiendo y se está enriqueciendo más al banco, pero de pronto, como hay medidas antipopulares como esta que está tomando el Banco de la República, pero basada por lo menos en la inflación. La proyección para febrero de parte del gobierno era tener una inflación del 3%, hoy estamos en una inflación del 5.6%. De una u otra manera yo les quiero preguntar, ¿hace falta esa pedagogía también? Tanto la responsabilidad del Estado de no hablarle claro y usar y politizar estos temas, obviamente de cara a una elección o un tema de elecciones, pero también le hace falta a esos congresistas de oposición o a esos gremios independientes, el mismo, las entidades bancarias, a darle una pedagogía a la gente para que entiendan estos temas. Es que ahí yo veo el tema muy difícil. Yo veo muchas personas intentando explicar los temas económicos, los temas políticos, pero es más fácil despertar indignación en la gente, es más fácil engañarla, y lo peor es que el mismo presidente, el que debería dar ejemplo, es el que genera todo esto. Bien podría darse una diferencia, porque yo a lo largo de la historia he visto diferencias. Por ejemplo, la ANDI muchas veces no ha estado de acuerdo con las subidas de las tasas de interés, ha pedido que se bajen, pero nunca ha dicho que es que el Banco de la República sea uribista, que esté atacando, que quiera enriquecer a los bancos. No ha atacado la institucionalidad. Entonces se puede dar una diferencia, porque nunca yo he visto que las decisiones de subir la tasa o bajar sea unánime en el Banco de la República. Hay diferencias técnicas, pero el problema es que ya empiezan a meter la narrativa de la lucha de clases, de que quieren favorecer a unos, perjudicar a otros, y la gente cree eso. La gente lo que está escribiendo, no, es que porque en la Junta son puros uribistas, que quieren acabar al pueblo, que enriquecer a los bancos, que enriquecer a los más ricos, que para que no compremos vivienda. La gente lo ve así. Y es muy difícil. Muchos hacemos el esfuerzo de explicar las cosas con evidencia, con datos, pero es que si el mismo presidente, todos los ministros, mírenlo, me puse a leer lo que están viendo cada uno de los ministros apoyando pues a su presidente en su narrativa, y salen con unas mentiras. La última que acabo de leer hace poco antes de llegar acá es que comparaban las cifras de la inflación y de las tasas de interés en la época de Duque y en la época actual, cuando son condiciones diferentes. Claro, el Banco de la República siempre tiene que analizar cuáles son los factores que están afectando la inflación, si son internos, propios del país, o si son externos. Si cuando son externos, poco hay que hacer. Y en la época de Duque, todos sabemos que hubo un problema inflacionario, pero en todo el mundo, por la pandemia. Y la tasa de interés estaba más baja comparado con la inflación, porque la inflación subió de un momento a otro, y siempre hay un rezago en la actuación del Banco de la República, además porque el banco actúa no basado en lo que está dándose hoy, sino en lo que ellos esperan. Y hay unos modelos, pues que eso tampoco va a entender la gente, econométricos, donde ellos miran todos los factores, todas las variables. Y en el Banco de la República hay unos expertos, y lo más chistoso es que mucha gente ya se cree experta. Yo soy economista, pero no soy experto en los temas, y muchas veces no entiendo diferentes criterios, aunque sea economista. Y lo chistoso es ver a toda la gente que, independiente de ser economista, ni estudia, ni se prepara. Y por eso sí, yo también me sumo a ese llamado que hace Juan Martín, de que se debería mejorar incluso el tema de pedagogía y formación financiera desde los colegios. Creo que alguna vez tú lo dijiste o algo. Pero sí es importante, porque la gente no entiende estos variables y se deja llevar por la indignación, por la rabia que genera esto. Y la lucha es dura. Mucho la estamos haciendo, pero yo creo que es más fácil desinformar, engañar, como lo hemos escuchado. Es más fácil hacer el mal que el bien. Mira, yo arranco diciendo Petro dio la orden. Petro acaba de dar la... Pero las expectativas de inflación son muy altas, y el tema es grave. El tema es grave para el país, y yo creo que lo que escuchamos de Wilson Arias es lo que habíamos hablado acá, de que utilizan cualquier tema. Es que no solo el Banco de la República, todo lo que pasa en Colombia lo utilizan a su favor para vender la idea de la lucha de clases, de los ricos contra los pobres, de los pequeños empresarios contra los grandes empresarios, siempre generando esa división, porque saben
que la división pues desvía de la atención a la gente sobre lo importante. La gente está peleando entre ellos y no pasa nada. ¿Y qué es lo que nos está pasando en el Valle? Yo saqué una columna hoy en El País donde hablé de cómo por esa división silenciosamente el Valle está perdiendo peso a nivel nacional. Históricamente, nosotros generamos el 10.5% del PIB, ya generamos el 9.7%. Una pérdida de competitividad acá en el suroccidente. Cuando estaba Santos II, el Valle recibía en promedio en los 4 años, recibió 5.5% del presupuesto anual. En Duque bajó a 5.3%. Y en el promedio en los 4 años de Petro es 4.9%. Cada vez nos dan menos ingresos como región. Cuando analicé entre el 2012 y 2022 los gastos en infraestructura en el país, fueron 100 billones de pesos en todo el país con recursos nacionales. ¿Y saben de esto cuánto le tocó al Valle del Cauca? ¿Cuánto? ¿La mitad? De 100 billones. ¿De 100 billones? Ejecutado entre 2012 y 2022. De 100 billones le tocó siquiera de 100, mínimo 25. 3%. Ah, no. Solo con recursos nacionales. Y los únicos 2 proyectos grandes que se han hecho con recursos nacionales en el país en este ciclo han sido el mío y el Jarillón de Cali, que valió con 9 billones, y el mío, ya perdí la cuenta. Pero no hay proyectos grandes en el Valle. Y la malla vial, la nueva malla vial que se está ejecutando, es con recursos de peaje, no hay recursos nacionales. Incluso de ahí se sacó plata para completar el cierre financiero para Buga Buenaventura, la doble calzada, que son los únicos 2 proyectos grandes que se están ejecutando actualmente, pero no con recursos nacionales. Es decir, llevamos todo el siglo donde el gobierno nos ha mamado gallo, todos los presidentes, y sobre todo este presidente, que fue el que obtuvo las mayorías, ganó acá, con bastante diferencia, no le ha cumplido el Valle y solo le ha dado migajas. Es que cuando la gente celebra la Universidad del Oriente, que está en un lote, la Universidad de Ladera, que es una universidad destruida donde yo estudié, porque yo estudié en la Universidad Libre. La Libre. Entonces, uno dice, en el Valle nos conformamos con migajas. Sí. Tiene razón. Sí. Y cuando en el Pero presupuesto... los proyectos de gran envergadura no... Es que en lo que llama el Plan Plurianual de Inversiones, que es lo que se adjunta al plan de desarrollo de cada gobierno, en este gobierno hubo varios proyectos inscritos y sumaban alrededor de 30 billones. Y de eso en el Valle solo se ha ejecutado por ahí 60 mil millones, 70 mil, 150 mil millones, sumando lo que se está ejecutando en la Universidad del Valle en Tuluá. Yo hice ese análisis y realmente es muy preocupante. Entonces hemos bajando. Y el último dato que mostraba en la columna es que en el 2018 el Valle tenía 12 senadores y ahora bajamos a 9. Y la fuerza de este bloque se pierde. Uno mira en el Caribe, pues ya sumando todos los departamentos hay 31 congresistas. Entonces por eso tiene más fuerza. Y fuera de eso, pues acá estamos divididos, peleando entre nosotros mismos. El bloque no trabaja unido. Entonces, ¿qué se espera para el Valle del Cauca? Independiente de quién sea el presidente, sí vamos a tener la fuerza de empujar los proyectos claves de la región. Esa es una duda que yo dejé hoy en el aire. El tema del aeropuerto, Alfonso Bonilla, la corneta Albina, que siguen va a ser una prueba de fuego este fin de semana. Hoy ya es una prueba de fuego. Siguen saliendo temas y lo que hemos hablado aquí de los Pero ¿por qué aspectos... todo tiene que ser a la maldita sea? Vea, mire, hemos hablado de temas superficiales, aire acondicionados, el estado de la pista, que no es tan superficial porque es por donde pasan los aviones, pero la tecnología y los sistemas que dicen mucha gente que está al interior del aeropuerto, dicen pilas con eso. Pero es que hay un tema, hay una realidad que yo quería mencionar, que no sé si la tocaron cuando hablaban del aeropuerto, es que nos estamos dejando acostumbrar que Petro nos engañe. Con el tren de cercanías, pues nos negó y dijo que iba, porque priorizaba que el tren de Buenaventura Jumbo, que no lo van a hacer, no hay nada sobre eso, porque apenas está en prefactibilidad y van a hacer los estudios de factibilidad. Con el aeropuerto, cuando en 1 de septiembre tomó Aerocivil el aeropuerto, nos engañaron 4 veces. Primero, dijeron que tenían toda la capacidad para administrar este aeropuerto. Sí. Todos dijimos, no está en capacidad. Nunca Aerocivil ha administrado un aeropuerto de alrededor de 7 millones de usuarios, de pasajeros.
y ya estamos comprobando de que hay unas fallas enormes en el servicio, en la operación, y que hay temas graves como el sistema de aterrizaje por instrumentos, que eso es necesario para funcionar y operar cuando hay baja visibilidad. Entonces nos dijeron esa mentira. La segunda mentira fue que dijeron que iban a invertir en los primeros 8 meses 90.000 millones. Que el gobierno se tomaba el aeropuerto y que iba a invertir 90.000 millones. ¿Y saben cuánto han invertido en 7 meses? ¿Cuánto? 13.000 millones. Y salió en un informe del mismo Aerocivil. Pero es que están diciendo que le van a meter un cuarto de billón de pesos, más de 200.000 millones. Tercero, ahora dicen que van a invertir a través de un COMPES 215.000 millones entre 2026, este año, 2030. Primero es que lo hagan realidad. Segundo es que esa plata no es suficiente. Puede sonar mucho, pero es muy poquito para la necesidad que tiene este aeropuerto, y además no está claro qué van a hacer en estos años, y eso podría afectar la nueva concesión, porque si hace algunas cosas que están en el nuevo contrato, pues se genera un conflicto ahí y afecta la viabilidad del nuevo proyecto de concesión. Y cuarto, dijeron que era temporal. Cuando tomaron el aeropuerto dijeron que era solo por 8 meses, mientras sacaban la concesión. Salió un anuncio que yo publiqué de la ANI, decían que a finales del año pasado sacaban la nueva licitación y no lo han hecho. No hay prepliegos, no hay nada, no hay cronograma, lo han corrido y no le cumplieron al Valle. Y el Valle necesita una nueva concesión para poder modernizar el aeropuerto, para tener un aeropuerto de talla mundial, para tener mejores tarifas, mejores rutas, mejor conectividad, y también para algo muy importante, que es desarrollar unos sectores complementarios de valor agregado, como es el tema de aeroparte, el tema de mantenimiento de aviones, que podría generar mucho desarrollo. Aquí lo que se está perdiendo es una inversión de 4 billones, que sería la nueva concesión, 14.000 empleos. Eso es lo que haga acá. Entonces yo creo que es importante que se haga una veeduría al respecto de lo que está pasando con el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 10:32 de la mañana, vamos a ver. Es que hay que decirlo, este gobierno va a pasar a la historia como el que peor ha administrado todas las entidades de gobierno y el más corrupto. Yo creo que no falta poco para que salga el escándalo de la SAE. Lo que está haciendo la SAE en todo el país es horroroso. Y aquí en el Valle del Cauca está el ejemplo de Droga La Rebaja, pero también otro ejemplo que muchos no conocen. La Unión. Y que la están robando, que es el Grupo Grajales. Está intervenida también por la SAE y están haciendo lo mismo, generando unos salarios increíbles para unos cargos administrativos que se los inventan. Están saqueando varias entidades en todo el país. Se las están robando y con el mismo modus operandi, que es que nombra un interventor que primero no tiene el conocimiento dependiendo del tema, perfil, sí. Y segundo se encarga de generar toda una burocracia y hay investigaciones, temas de corrupción también en muchas entidades. Entonces yo creo que hay un tema grave en todo el país porque la SAE se está robando lo que le quitaron a los narcos, a los diferentes criminales, y es lo mismo que pasó en el sistema de salud. Todas las intervenciones que hicieron en EPS ya están saliendo a la luz los temas y el gobierno se lava las manos, que no era culpa de él, sino de Sarabia, que los nombró. Y hay que ver quién ha nombrado a todos sus interventores en diferentes entidades. Pues el gobierno... Todo pero tiene que pasar en el caso por él. de Droga La Rebaja... La SAE terminó siendo más bandido que los bandidos que le quitaron los predios. En el caso de Droga La Rebaja, los locales comerciales, hablo del mobiliario o del inmobiliario. No, hablo del inmobiliario. De la propiedad. Eso son puntos de la misma. Miren, Droga La Rebaja o de la SAE. Cuando Droga La Rebaja inicia su proceso de meterlo pues en el proceso de intervención y demás, tenía más o menos 350 puntos. Propios. Y en ese ejercicio empiezan a crecer a más o menos 1080 puntos. Y cuando ya la SAE saca la sentencia, que ya salió sentencia en segunda instancia, ya hoy, en ese momento, la sentencia dice que 880 puntos pasan a ser de la SAE. Es que hay una función que tienen los interventores, porque he hablado con varios,
que ellos cuando les entregan un bien, o hay una liquidación, algún problema, el reto de ellos para quedar bien es que la empresa se mantenga y mejore. Y eso ha pasado a lo largo de la historia en muchas intervenciones, pero con Petro en todas las intervenciones que hacen, tanto en salud como las que han hecho en entidades que tiene la SAE, son para empeorar la situación financiera. Entonces es un tema grave, y acá en el Valle, que es el departamento que más tiene bienes, la SAE, pues ¿qué se estará haciendo con esos bienes? Uno se pregunta. ¿Qué investigación? Se dice que son 3.700 bienes que tienen aquí en la SAE aproximadamente. ¿Pero ¿Puede qué, ser en más? el suroccidente? Solamente Cali. Solamente Es que Cali tiene... hizo, porque hay un tema que para mí es el problema económico más grande que tiene Colombia. O sea, yo lo he venido estudiando y es el que define todo lo que pasa mal en materia social económica, y es la informalidad. Es el problema más grande que tenemos, y la informalidad no solo laboral, que es la de cotización al sistema de seguridad social, la informalidad del producto, que tiene impactos en temas de salubridad, salud pública, la informalidad empresarial, que no deja que muchas empresas puedan crecer y ser productivas, la informalidad en el uso de la tierra, la informalidad en la producción, la minería ilegal. Hay diferentes factores que generan informalidad, y entonces prácticamente el 60% del país está en informalidad. Cuando uno mira todos los factores, y esto hace que las personas que estén en este mundo de la informalidad, obviamente, pues es una redundancia, no puedan acceder a la formalidad, es decir, al crédito formal, a una alianza, no puedan venderle a una empresa formal, no puedan acceder a esos beneficios que genera la formalidad. Yo siempre lo he dicho, la formalidad abre puertas a las empresas para llegar a otros mercados, para exportar, para hacer crédito más barato, y eso es lo que está faltando en Colombia. Y lo más grave es que no hemos avanzado, pues como país. Yo lo analizo históricamente, y sobre todo en los últimos 4 años, todo lo que ha hecho el gobierno ha sido en contra de eso. La reforma laboral, ponerle más impuestos a las empresas, el tema del salario mínimo. Entonces se está acrecentando el problema, y la gente está quedando en informalidad, que significa en la práctica pobreza. Entonces, cuando usted pregunta sobre qué pasa con los estratos 1, 2 y 3, pues cuando usted analiza demográficamente esos grupos poblacionales, la mayoría están en la informalidad. Entonces no pueden acceder a un crédito formal, no tienen historia crediticia, no tienen propiedades, no tienen nada que puedan poder facilitar el acceso a un crédito, porque el crédito, como lo dijo Juan Martín, no se trata de la tasa de interés, es un tema de riesgo, de información. Cuando no hay información de una persona, nadie puede prestar. Pero aún así, muchos lo están haciendo. Hay entidades como el Banco W, diferentes bancos que lo hacen, y obviamente el incremento en el riesgo es alto, y eso hace que las tasas de interés sean altos, pero lo están haciendo. Pero el gobierno, para cambiar esto, no tiene que crear un banco nuevo, un banco como lo que ha propuesto siempre Petro en campaña, que propone Cepeda, que es crear bancos públicos, sino facilitar el flujo de la información, hacer coberturas. Hay diferentes mecanismos innovadores que existen en el mundo que puedan utilizar en Colombia, pero la raíz de todo es la informalidad. Sí, excelente.